Chicos, híjole, no pueden prender cámara, no puedo creerlo. Ok, les comentaba que ustedes saben, ya es semana de exámenes. Entonces, implica que materias del día jueves, como hoy, como esta materia, el examen tiene que realizarse ya en esta semana. Como ustedes recordarán, bueno, pues eh, se tiene que ya ir aplicando el examen. Ya está publicado, de hecho, en plataforma para que pues lo vayamos contestando. Entonces la pregunta es, ¿están listos para hacer el examen? ¿Sí o no? Para ya mandarlo. ¿Lo vamos a hacer con usted? Pues es una buena idea. De hecho, pues estuve considerándolo. Le digo que me di cuenta que ustedes pues son unos chicos muy preparados, que tienen un alto nivel, lo que es la materia. Entonces, yo creo que si lo hacen ahorita, sí pueden hacerlo, ¿no? Responderlo todo el examen y les iría bien, ¿no, chicos? ¿Eso o proponen otra actividad? ¿Cómo que otra actividad, profe? Ya saben lo que hemos venido haciendo cuando es examen. ¿Dejar este rato para el examen? Podría ser. De hecho, ya está publicado. Solo es cuestión de que lo libere, le ajuste la hora y listo. Eso o la opción que hemos venido manejando. No sé, ya ni se acuerdan qué es lo que venimos haciendo. No, profe, ¿cuál es? La opción del repaso. Pero creo que ya están más que listos para hacer el examen. Entonces, yo creo que no habrá ningún problema para hacerlo. Ramiro, ¿cuál es su apellido para ponerle asistencia? Suárez Hernández. Ok. Muy bien, y ahorita si no entra nadie, en 3 minutos cierro la lista y pues el que se quedó, se quedó. Entonces, pregunta, ¿ya estarán listos para ir resolviendo, realizando el examen y sacar 10? Pero usted ayúdenos, profe. Ah, si yo les ayudo, ya no es examen, compañera. Sí, de una vez, profe. Ramiro está a favor de ya hacer el examen. Dice, ya que se acabe esto, ya basta. ¿Los demás? ¿También o no? Yo ahorita no lo puedo hacer, profe. ¿Está trabajando, Fernando? Sí. Ok. ¿Y Olivia y Daniela? Es que, bueno, como sea, pues Daniela, lo que diga Daniela. Y todos depositan sus esperanzas en Daniela. Todos somos ahorita fuerza Daniela. Ok, Daniela, todos están confiando en usted. Dicen que ojalá que elija hacer el examen de una vez.
No, pues como mis compañeras digan, yo por mí lo hago de una vez. Reprobada, pero de una vez lo hago. Pues bueno, yo les decía, ¿verdad? Que les daba chance de lo que era el repaso, pero pues ya quieren el sacrificio humano. Entonces, a ver, vamos a ver, alguien Lo más que diga Katia. entró. Katia, buenas noches. Buenas noches, profe. Disculpe que entre tan tarde. No me acordaba que teníamos clase hoy. Pensaba que todavía eran Sí, vacaciones. en parte es que como también teníamos tarea de una materia, la estaba haciendo y como que de la nada se me fue y ahorita reaccioné que era jueves. Discúlpeme. No se preocupe, ahorita sus compañeros tienen toda su esperanza puesta en usted. Entonces, así sin decirle qué elige, opción uno u opción dos. ¿Qué elegirá usted? ¿A o B, Daniela? Digo, Katia, de que acaba de entrar. Ay, no sé, profe. Este, ay. Ah, ¿A hacer el examen ahorita? Dice, ¿qué acabo de decir? Contextualizo, Katia. No sé si se dio cuenta, pero estamos en semana 12. Eso implica que en esta materia, lo que es Humanidades 2, al ser materia de jueves, nos exigen que ya apliquemos el examen esta semana. Entonces, la opción A era, sus compañeros ya querían de una vez hacer el examen ahorita. Eso sí, obviamente no les puedo ayudar y nada más les daría el tiempo para ver cómo les fue en el examen y que ustedes lo respondan ahorita y pues se queda la participación. Katia ya se fue, mira. Dice, ¿qué hice? Y mejor se retiró. Pues chicos, ustedes dicen, ¿de una vez lo libero? Sí, ya, profe, de una. ¿Para qué le hacemos al tanto? Un repaso, Daniela. Un repasito de perdido. Un repaso. De Bueno, lo es que que va Sí. a venir, yo profe. no he entrado en clases pasadillas y sí me iría mal en el examen. Ok, entonces vamos a hacer el repaso, chicos. También para dar a su compañero que está en trabajo para que pueda hacer su examen. Ujú. Muy bien, entonces, primera semana, chicos, vimos el tema de qué es felicidad. ¿Se acuerdan ustedes qué es la felicidad? No se acuerdan qué es felicidad. Ok, primero que nada los temas. Primero felicidad, segundo pirámide de Maslow, socialización, perdón, vimos socialización. Posteriormente instituciones sociales desde familia, religiosa, educativa, económica, política gubernamental y hasta contrato social. Entonces, pues sí fueron muchos temas, chicos. Por eso les estoy a decir, dice, vamos a hacer repaso, pero pues, ¿quieren hacer el examen de una vez? Bueno, primero El felicidad. está bien embarazado y quiere hacer ahorita el examen. Ok, más los estoy tanteando, dije, a ver si se animan de una vez. Viene poquitito complicado, no crean, está poquito, no mucho. De aquí de felicidad, chicos, solamente sería retomar dos puntos. Uno, conceptualización. Primero que nada, ustedes ya saben lo que es felicidad se remonta a que es una sensación general de satisfacción con la vida
que impregna y permanece durante periodos de tiempo más largos. Es considerada comúnmente como la principal forma en que los seres humanos pueden evaluar qué también va su vida, lo feliz que se siente una persona, y también es el fenómeno menos entendido. Esto no nos aporta. Lo que sí es que es un estado de satisfacción ciertamente duradero con sus limitaciones y que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien deseado. Es decir, la felicidad es algo subjetivo, puede ser a partir de la obtención de algún bien o de alguna satisfacción. Sea cual sea, depende del sujeto. Y el otro punto son las teorías de la felicidad. Primero, ¿cuáles son las teorías? La primera es la de toma de decisiones o teoría de elecciones racionales. ¿Qué nos dice esta teoría de elecciones racionales? Bueno, que el individuo o agente, maximiza la utilidad de algo o un beneficio, mientras tiende a reducir costos o riesgos. Siendo así, que el individuo elige o prefiere más de lo bueno y menos de lo que le cause mal. Esta teoría asume que todos los individuos son egoístas, considerando que cada uno tiene cierta capacidad racional, tiempo y la independencia emocional necesarios para elegir la mejor línea de conducta. Entonces, ¿hay teorías de la felicidad o que pueden explicar la felicidad? Sí, hasta cierto punto. Y una de ellas es la teoría de la elección racional, donde se maximiza la utilidad o beneficio, el individuo busca más de lo bueno y evita aquello que le cause un mal. Y la felicidad, pues ya lo vimos, es aquel estado de ánimo que se da de manera subjetiva y que viene a partir de obtención de bienes o satisfacción de alguna cuestión, pues, personal. De la felicidad, chicos, pasamos a la otra teoría que nos ayuda a explicar un poco la felicidad. Y esa es la teoría de la pirámide de Maslow, o también llamada teoría de la jerarquía de las necesidades. Jerarquía porque, como ustedes pueden ver, están en disposición de una pirámide en orden ascendente, siendo las necesidades que están abajo las que menos importancia, o bueno, las que menos relevancia pueden llegar a tener, y siendo la de arriba la que tiene una mayor relevancia. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, pues fisiológica, que implica todo lo que es relevante al cuerpo propiamente, como comer, beber, dormir, incluso necesidades como reproducción, sueño, ir al baño, todo lo que tenga que ver con una sensación física es una necesidad de tipo fisiológico. La siguiente nivel es la necesidad de seguridad. Las necesidades de seguridad, que también están consideradas como necesidades primarias, bueno, hablan no ya de lo que necesitas fisiológicamente para satisfacer una necesidad, sino de el medio para obtenerlo, el entorno en el cual tú puedes desenvolverte para obtener esa satisfacción. Está desde la seguridad física, tener un empleo, una vivienda, recursos para satisfacer estas necesidades. Pocas palabras, también se va a si tienes una casa, si tienes pues un trabajo, si puedes, si puedes dormir de manera tranquila, o inclusive si pues también puedes tener los medios suficientes para obtener una satisfacción de las necesidades previamente citadas.
Siguiente nivel, bueno, necesidad de pertenencia, lo que es el amor, amistad, relaciones. Este nivel, o tercer nivel de la jerarquía, es, digamos, el que más nos compite, porque a partir de aquí vamos a enlazarnos con lo que es el siguiente tema. Pero para no dejarlo así suelto, pues les decía las necesidades, la jerarquía de la pertenencia, que es la necesidad de pertenencia se refiere a los niveles de socialización de un individuo. ¿A qué grupos pertenece? ¿Cuáles son sus grados de socialización? Si tiene familiares, si tiene amigos, si tiene relaciones de tipo amoroso, compañeros de trabajo y qué también se puede llevar el sujeto con ellos. Todo ese tipo de agrupaciones. El siguiente, bueno, pues es la necesidad de reconocimiento, que es lo que yo le llamaba las necesidades de autoestima. Se le llama así como necesidad de reconocimiento, ya que es donde se ve pues la necesidad del éxito de un sujeto, su confianza, respeto a sí mismo, hacia los demás y pues sobre todo el bienestar propio. Es cuando el individuo se puede decir que está en una alta estima de sí mismo, ha logrado lo que se ha propuesto y sabe quién es y qué circunstancias a favor o en contra puede tener. Por último, la necesidad de autorrealización, que está en la cima porque es la más difícil de alcanzar, va más allá del éxito y la autoestima, hace referencia justamente a, pues, qué tanto el individuo puede sentirse pleno en todos los aspectos, en nivel espiritual, físico, mental, emocional, etcétera. Decía que este es el nivel importante para nuestro estudio, porque a partir de que entendemos que tenemos la necesidad de ser parte de un grupo, es entonces donde nos enlazamos a lo que es la socialización. La socialización, chicos, les recuerdo que es la herramienta de control social más poderosa y mediante la cual la sociedad ejerce control sobre los individuos que pertenecen a la misma. Recuerden ese detalle. De ahí pasamos a la organización social, que son los distintos grupos y la manera en la que se dan los niveles de socialización. Bueno, la organización de la sociedad implica una gran variedad de roles sociales y de relaciones sociales entre personas, haciendo énfasis en que hay distintos tipos de relaciones y que parten desde lo formal y lo informal, siendo la relación formal aquella relación social que se produce entre personas en el desempeño de funciones sociales estereotipadas. Es decir, esta relación formal se da, por ejemplo, en áreas de trabajo, en lugares donde hay mucha gente, donde pues no actuamos como siempre solemos hacerlo, sino que nos tenemos que apegar a un código de comportamiento. Aquí nos pone, por ejemplo, la socialización de un panadero, de un profesor, un agricultor, una persona trabajando con los deberes que va a desarrollar. Y la relación informal, que es más espontánea y se da entre los miembros de una colectividad, sobre todo acentuándose a que se lleva a cabo en grupos como familia o amigos, siendo esta parte de una socialización primaria y esta de una socialización secundaria. Una vez que se dan estos tipos de relación, se da lo que son los grupos sociales, que es el conjunto de seres humanos que comparten una interacción social. ¿Cuál es el punto clave, además del tipo de relación? La interacción que tengan los individuos que
socializan dentro de ambas agrupaciones. Ahora, los tipos de grupos sociales que se pueden distinguir y que a partir de los mismos puede haber pues un énfasis en cómo se dan estos grupos. Está primero el grupo de pertenencia, el grupo de referencia y los grupos primario y secundario. Primero, ¿qué es un grupo de pertenencia? Bueno, es en el cual es aquel grupo en el que se da un sentimiento subjetivo de pertenecer a un grupo. Esto a partir de la afinidad que se tiene entre los componentes y el elemento que los une. Esto es importante, sentimiento subjetivo de pertenencia. Es aquel grupo con el que nos identificamos, somos afines por un gusto y pues nos sentimos cómodos en dicha agrupación y pues sentimos que debemos o que somos parte de él mismo. Siendo diferente, por ejemplo, el grupo de referencia, que es aquel al cual no pertenecemos como tal, pero que sí es importante para nosotros, ya que funciona como modelo o juez de nuestra conducta. No pertenecemos, no sentimos que pertenecemos al mismo, pero sí guía nuestro comportamiento. Significa mucho porque nos identificamos también y sobre todo actuamos en sintonía a lo que propone el comportamiento de estos grupos. Profesor, no le entiendo. ¿A qué hace referencia? Bueno, por ejemplo, a los grupos, a las famosas tribus urbanas, por ejemplo, los emos, los skaters, donde pues entre ellos, aunque sí tienen un grupo de pertenencia, hay otros grupos, por ejemplo, bandas musicales a los cuales no se pertenece, pero que por su ideología se siente que nos aportan algo en nuestro código de conducta. Chicos, hasta aquí vamos bien. Preguntas. No, profe. ¿Poco? Me van a decir, Todo ¿a poco bien. vimos todo eso? Ok, muy bien. Y la respuesta es sí, vimos todo esto. De aquí va a venir el examen, muy probablemente. Ahora, pasamos al grupo primario y grupo secundario, que son los que definen los niveles de socialización de un sujeto. Y el grupo primario, bueno, pues es aquel grupo cercano en el cual las relaciones sociales son muy íntimas y ejercen una profunda influencia sobre la formación de la persona. Es aquel tipo de grupo donde se da un tipo de socialización primaria, siendo más espontánea y siendo aquel que tiene pues un impacto en el comportamiento del individuo. Ahora, grupo secundario hace referencia a la socialización secundaria y es aquel al que también se pertenece, pero no se posee un carácter íntimo. No hay un vínculo tan profundo de los sujetos, ¿ah? Y pues también se pueden rechazar los modelos de comportamiento que se proponen, se pueden rechazar o por el contrario, se pueden acentuar. Entonces, hay ahí la importancia de estos tipos de socializaciones, si es primaria o si es secundaria. Ahora, el grupo primario, es decir, es la familia, los amigos cercanos, y el grupo secundario, bueno, pues empresa, trabajo, a veces compañeros de escuela, ujú, y clubes o asociaciones donde pues no se identifica una pertenencia tan grande, un vínculo tan estrecho. Y de ahí brincamos a otra definición importante y que es la clave. Se dan cuenta, veíamos un tema, este tema era clave para entender el siguiente y así sucesivamente. Entonces, el primer punto era ver lo que es la felicidad para de ahí partir
a lo que es la socialización, y ya una vez visto socialización, el tema importante que fue el más exigente de ver a lo largo de este cuatrimestre es el de las instituciones sociales. Lo importante es hacer notar que son aquellas instancias que se crean para responder a necesidades individuales y colectivas. Son aquellos órganos que desempeñan funciones sociales propias, parten de una idea o una doctrina determinada y se dota de una peculiar estructura desde lo que la sociedad entiende como algo propio. También como institución social, chicos, entendemos que es un sistema de normas que se dictaminan para alcanzar alguna meta o actividad que las personas consideren algo importante. También es un grupo organizado de costumbres y tradiciones centradas en una actividad. Entonces, básicamente son aquellas normas que dan forma a una sociedad y que van dictaminando los comportamientos de los individuos que se desenvuelven en la misma y que además pues van surgiendo algunas cuestiones muy importantes en el desarrollo de la misma. En este capítulo solo llegamos hasta este punto porque pues no menciona todas las instituciones y el control social. Bueno, pues ese lo podíamos entender a partir de lo que era pues cada una de las instituciones y que aportan a nivel social. Entonces nos quedamos en instituciones sociales porque a partir de ahí, chicos, el siguiente tema fue explorar cada una de las instituciones y empezamos con la institución familiar. Para entender la institución familiar había que entender qué es la familia. Bueno, por familia se entiende que es una agrupación de parientes que ve por la crianza de los individuos que la componen. Repito, agrupación de parientes que ve por la crianza de los individuos que la componen. A su vez, esta estructura se subdivide en varios tipos, como familia consanguínea, familia conyugal o familia extensa. Pero ¿cómo se crean las familias? Es lo importante al entender una institución social, no el hecho de que exista una situación, sino cómo es que se desprende, de dónde nace. Bueno, ¿cómo se constituyen las familias? Dependiendo del tipo de actividad o comportamiento. Si se dan cuenta, en cada familia hay comportamientos muy marcados y muy específicos. Eso hace entonces que pues se vayan dictaminando algunas normas muy particulares en cada familia. Y lo que es normal para una familia va a ser normal para los sujetos que viven en ella y por ende van a dictaminar pautas de comportamiento. Es por ello que existen las instituciones, para crear esos comportamientos, pero a su vez reforzar los que la propia sociedad está marcando como propios. ¿Cuáles son estos, pues, estos comportamientos o de dónde nace la familia? De las prácticas de endogamia o exogamia, siendo la endogamia la práctica de elegir a los cónyuges dentro de un grupo especificado. Puede ser dentro de un territorio, una nacionalidad, una afiliación religiosa, una afiliación política o a veces hasta inclusive dentro de la propia familia. Si han escuchado hablar de la endogamia en la realeza, eso quiere decir que solamente podían tener esposa e hijos dentro de los límites de la propia familia. Sí, por eso acababan un poco locos, pero bueno. La otra práctica y la más común es la exogamia, donde no hay una limitante de agrupación, por el contrario, es la práctica de elegir a los cónyuges fuera de algún grupo o lugar especificado.
Aquí no importa si son de diferentes religiones, no importa las afiliaciones políticas, simplemente que no haya esa paridad, pues que no estén las personas dentro de las reglas de dichos grupos. ¿Qué más se necesita para determinar los modelos de familia o cómo van a vivir? ¿Dónde se van a localizar? Si es un matrimonio matrilocal, si es patrilocal o si es neolocal. ¿Qué significa cada una? Bueno, matrilocal, que es la pareja que vive con la familia de la esposa. Neolocal, que es una familia separada de las familias de origen, por eso neo, porque es una nueva localización. Y pues la familia patrilocal, que es aquella pareja que vive con la familia del esposo. Esto de vivir con la familia de implica no solamente estar en la misma casa, sino vivir en la misma región, en la misma zona, o que incluso estén en, pues vaya, como vecinos prácticamente, donde pues la pareja vive enfrente de la pareja del esposo, de la esposa, o donde pues están en el mismo conjunto de apartamentos, la misma colonia o la misma calle. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Preguntas? Ninguna pregunta, profe. ¿Ninguna dijo? No, profe. Ok. Bueno, ya veremos en el examen. Monogamia y poligamia. Hablábamos que pues la monogamia pues es la forma de matrimonio que solo permite tener un cónyuge a la vez, mientras que pues la poligamia todo lo contrario. Existe la pluralidad de cónyuges y no se limita solamente a si vienen de parte del esposo, de la esposa o de qué otros factores, sino que pues hay una pluralidad. Ahora sí que es como dicen por ahí un poliamor, donde van varios y varias y hay mezclas ahí. Pero existen tipos de poligamia, no solamente donde pues hay una mezcla de personas, sino que va enfocada en hacia qué tipo de poligamia es. Por ejemplo, si resulta que la mujer es la que tiene más de una pareja, un marido, varios maridos o varios amantes, entonces esa poligamia se le conocerá como poliandría. ¿Y qué pasa con el caso contrario, donde por cierto es lo más visto, donde se ha visto como en la imagen un sultán? Pues la poliginia, donde el marido tiene dos o más mujeres. Esto, como vimos, haciendo referencia a esa cultura que señalé, pues es una costumbre familiar donde inclusive se ven otro tipo de circunstancias que refuerzan este comportamiento. Pero es ahí donde entendemos la importancia de ir analizando cómo se van dando estos modelos de familia y el impacto que van a tener pues en el individuo que es criado en ese espacio. Por eso lo del grupo primario en la socialización primaria, porque lo que aprendemos en familia, pues son los valores que vamos a representar fuera de la misma. Ya que vimos lo que son las familias y cómo se van formando, toca hablar de la religión y los grupos de afiliación religiosa, porque no solamente se trata de practicar una religión, sino que hay maneras en las que los individuos pueden llegar a realizarlo. Y una religión primero se define como una respuesta organizada que tienen las personas hacia lo sobrenatural. Esta respuesta organizada es una explicación, es cómo se adaptan estos paradigmas, estos nuevos entendimientos, cómo la gente los absorbe, pero además de esas explicaciones que se da a lo sobrenatural, bueno, pues son sistemas de creencias y rituales. Rituales entendidos como comportamientos característicos.
Y creencias, bueno, pues toda aquella idea que da forma a lo que la religión propone. Les decía que existen tipos de agrupaciones porque dependiendo de sus características es la forma de afiliación religiosa que se va mostrando. Primero, además de la religión, pues está lo que es el culto. ¿Y qué es un culto? Bueno, pues es un pequeño grupo religioso que justamente acentúa la experiencia religiosa pasando por alto aspectos carentes de relevancia. Es decir, es aquel grupo de afiliación religiosa en el cual pues lo que importa más que otra cosa es lo espiritual, es qué tan en armonía están los individuos que forman parte de ese grupo, qué tan en armonía están con su creencia, con su deidad, y pues le dan más énfasis a lo espiritual y a lo religioso. Digamos que son esos grupos donde pues viven de una manera pues hasta cierto punto más enfocada en lo que es lo correcto. El otro grupo es la secta, chicos. Esta, tengan cuidado porque se puede parecer al culto, pero lo que busca es volver a la estricta observancia de valores y doctrinas. ¿Por qué lo remarca, profesor? Repito, la secta busca volver a la estricta observancia de valores y doctrinas. Una secta, chicos, lo que va a buscar de sus miembros es que realicen comportamientos que ya se han visto como propios desde algún documento y que a lo mejor en algún tiempo se volvieron obsoletos. ¿Cómo? A lo mejor, por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana, pues la poligamia se ve como algo no tan, pues no tan difícil de asimilar, pero imagínense que surge una afiliación religiosa, un grupo que nos dice, no, pues ¿sabes qué? Resulta que no, que lo que haces está mal porque la Biblia nos lo dice. Bueno, pues esa es una secta, es tomar los valores de una comunidad, de una religión, los valores más antiguos y tratar de llevarlos a la práctica actual. Duda, pregunta. ¿Queda claro la secta, chicos? Sí, profe. Muy bien. Hay otros grupos, les hacía la referencia de lo que es la iglesia o eclesía, y es en la cual es la iglesia, es el conjunto de personas practicantes de una religión, pero donde socialmente, y digo socialmente, todos los miembros de la misma sociedad, de esa comunidad, de ese país, de ese lugar, todos los miembros de dicha comunidad son parte de esa religión, aunque sea por denominación. Es decir, les ponía de ejemplo la sociedad mexicana, donde la mayoría de las personas pues ha tenido lo que es el bautizo. Muchos dirán, bueno, yo no lo quería tener, yo no quería, pero fueron bautizados, entonces son católicos por denominación. Ujú. Les decía que además para reforzar esta parte de la iglesia, este tipo de agrupación religiosa recibe subsidios estatales, por lo general en forma de impuesto o ayuda del gobierno, en este caso del diezmo, pero sobre todo y lo más importante, da su apoyo a la mayor parte de las normas culturales.
Es decir, esta agrupación religiosa determina o va determinando lo que está bien y lo que está mal en la práctica social de una comunidad. En este caso son la aplicación de valores o de los valores propios de la religión adaptados a las necesidades de una sociedad. Por ejemplo, la semana pasada se vivieron muchos eventos religiosos, no solo en San Luis, sino en prácticamente todo el país. Eso quiere decir que la religión católica, pues, da el visto bueno de las actividades culturales y que se transmitan a nivel social. Por eso les decía con argumentos que pues vivimos en un sistema religioso de eclesia. Pero si hay eclesia y hay algo del Estado, está también lo contrario, y es cuando existe algo llamado denominación, que es un grupo religioso también grande, sostenido a diferencia del anterior por contribuciones privadas. Es decir, aquí las personas que son parte de este grupo, pues lo hacen por su propia convicción, no necesitan pedir dinero del Estado, pero por lo general se manejan inclusive casi con un organigrama empresarial. Y a diferencia de la iglesia, pues en la denominación no hay una presión por acatar tal cual las normas dictaminadas a nivel religioso y social. En el otro, bueno, pues eras parte o eres parte por denominación. Irónicamente, en la denominación no hay esa presión porque seas parte o que seas reconocido como miembro de dicho grupo. Esos son los 4 tipos de denominación religiosa, pero todos parten del mismo concepto, de que son una asociación de personas que aceptan las creencias y siguen las prácticas de una religión en particular. Es decir, todas las asociaciones o afiliaciones religiosas al final se pueden catalogar como la iglesia de X o Y creencia. Toda aquella persona, todos aquellos grupos que se identifican y que reafirman los valores de una religión, bueno, pues se le conoce como la iglesia de dicha religión. Es ahí como vemos cómo se conforma pues la institución religiosa. Les decía que en México vivimos bajo el concepto de una iglesia, es nuestra institución social vivir bajo ese concepto, ya que le da cierto respaldo a algunos comportamientos, o si no es que a todos los comportamientos culturales y sociales, pero sobre todo permite que haya un cierto, pues, conocimiento, una cierta práctica de lo que está bien, de lo que es aprobado a nivel social, pero sobre todo de las normas de cada, pues de cada región. Con esto van 2 instituciones, nos faltan 3. Y la tercera es la institución educativa. La institución educativa, chicos, la veíamos como, pues, este conjunto de acciones que buscan designar el resultado de un producto de una acción, es decir, en este caso, el refinamiento del comportamiento, las normativas aceptadas de un tipo de comportamiento precisamente, pero también la educación la mencionábamos como un medio imprescindible para que el ser humano se realice en su plenitud de potencial y alcance un fin último. ¿Cómo esto de un fin último? La educación como medio, pues es el conjunto de pasos, de moldeamientos y de comportamientos que en última instancia nos permite pues generar o hacer lograr un objetivo. En este caso, pues la formación, la educación académica tiene el fin de que se preparen para la vida profesional. En el caso de una educación
más en casa, bueno, pues esos pasos son enfocados en que puedas hacer una actividad desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Les decía que es parte de las instituciones sociales porque precisamente la educación lo que busca es un ordenamiento social. Ujú. Esto quiere decir que permite que una sociedad tenga un ordenamiento jurídico o inclusive un ordenamiento ético. Les decía que hay sociólogos que estudian precisamente la educación como esta ordenación de un régimen social, no régimen, sino de un orden social. Dependiendo del nivel educativo que tú tengas, entonces va a ser pues la jerarquía social que tú tengas. Por ejemplo, ustedes al ser estudiantes de universidad están en un peldaño social, pero al egresar y ser ya personas profesionales y ejercer, pues entonces lo que nos va a decir esto es que ustedes ascenderán a otro orden social. Obviamente acompañado de lo que es la economía, pero pues así son las cosas. Aquí pues unas citas de lo que implica la educación, pero nos vamos a lo importante, porque pues ya saben, examen y se acaba la clase. La intencionalidad, como parte de las cualidades de la educación, es que siempre todo aquello que necesitamos aprender o hacer es con una intención. Si vamos a prepararnos, por ejemplo, como ustedes ahorita, a nivel licenciatura, es con una intención. La intención de ejercer, por ejemplo, una profesión y pues esa obviamente ustedes tienen su propia intencionalidad. Pero para ello debe de haber una sistematización. Este sistematismo o sistematización lo que nos dice, chicos, es que hay una intencionalidad y hay un conjunto de pasos que se deben concretar para poder realizar dicho objetivo. En este caso son los pasos y la manera en la que se van a llevar a cabo para poder acceder a ese objetivo. Les decía, ustedes tienen como objetivo pues lo que es prepararse, terminar su carrera y empezar a ejercer. Bueno, pues hay pasos. El primero pues es inscribirse a una carrera, después ir llevando cada cuatrimestre uno a la vez, ir aprendiendo, irse preparando en práctica, etc. Igual con cosas netamente sociales en casa, con actividades no tan profundas, también el funcionamiento es similar. Por ejemplo, si a ti te enseñan en casa, te enseñan, por ejemplo, a abrocharte las correas de los zapatos, pues también hay pasos a seguir. Esos pasos, pues también los vas a ir representando de una manera sistematizada. Pero aquí hay otro punto importante con la educación. Dependiendo de la intencionalidad y del grado de sistematismo que se tiene, se van a generar tres tipos o tres niveles de educación. ¿Cuáles son esos? Primero, la educación formal. ¿Qué nos dice la educación formal? Que es plenamente intencional y acontece en una estructura sistémica institucionalizada, es decir, en la escuela, lo cual conlleva el logro de una titulación y que tiene que haber un reconocimiento legal. La educación formal, como ya lo vimos, es la escuela en todos los niveles, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado, maestría y doctorado. Esto quiere decir que hay mucha sistematización, hay muchos pasos a seguir, están perfectamente determinados, perfectamente delimitados y sobre todo hay una fuerte intencionalidad de llevar a cabo este ordenamiento. ¿Qué pasa si la
sistematización y la intencionalidad decrece en grado, es decir, que no haya tanta intención, bueno, sí, sí, intención similar, pero no tanto con los pasos, bueno, entra entonces la educación no formal, denominada así por el conjunto de actividades intencionales, sí, pero que acontecen fuera del sistema escolar formal. No pretenden concluir con aprendizajes reconocidos oficialmente y el nivel de organización puede ser muy variable según la naturaleza del programa. Puede ser muy estructurado a nivel escolar o puede tener solamente un nivel muy bajo de estructuración, simplemente como decimos, para cumplir. Y por último, pues la educación informal, que es el conjunto de acciones sociales que tienen una función prospectiva, es decir, esas acciones, esos regaños, esas indicaciones, que lo que buscan es que logremos llevar un propósito, logremos dar un propósito a nuestras acciones. Dice que anticipan el resultado previsible, con lo cual se determinan reglas y acciones. Es decir, esos pasos que se nos enseñan es con el fin de realizar una actividad mayor. Por ello, esto de resultado previsible. Si haces bien los pasos, pues evidentemente ya estarás realizando una acción más compleja. Educación, hasta aquí llegó el tema. Y de manera rápida vamos al siguiente tema, que fue, ¿cuál fue? Economía, economics. Chicos, ¿se acuerdan qué es la economía? Chicos, ¿se acuerdan qué es economía? Era lo que la vez pasada comentábamos que estaba constituido por diversas áreas, de un país, o sea, ay, por diferentes bienes, no solamente del dinero. Es como la Ujú, ciencia social de, una- de el mundo. ujú. Ok, bueno, pues sí, las dos están en lo correcto. Era sobre la repartición de bienes, los dineros, pero también, como dice su compañera, es una ciencia social que se encarga de estudiar la forma de administrar los recursos disponibles. Aquí hablamos de varias ciencias, chicos. Está la sociología, que es aquella que se encarga de estudiar las interacciones del individuo a nivel social, precisamente. Hablábamos de economía, hablábamos de otras ciencias, pero economía pues es la que se encarga de estudiar la forma de la administración de recursos con el fin de satisfacer las necesidades humanas. También a su vez estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos involucrados pues en diferentes actividades. Esta ciencia también se encarga del estudio de las fases relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios, es decir, se encarga del análisis de cómo se van de los procesos de realización de algún bien, de algún producto, de algún servicio. Inclusive también estudia cuando estos productos o servicios llegan hasta lo que es el consumidor final. Bueno, mencionábamos esto, que por cierto, hace rato vi la noticia. México es la economía número 13 en el mundo, siendo posicionada como pues el lugar más alto en el que ha estado desde hace algún tiempo, lo cual refuerza lo que les decía aquí. Y bueno, pues lo importante también de la economía es los sectores económicos, que son las áreas en las que se desarrolla la economía de la nación, divididas en primario, secundario y terciario, según dependa o dependiendo de la fase de producción en la que se encuentre, pues, bueno, mejor dicho, dependiendo de la fase en la que se encuentre el producto. Si es en crudo, un bien como por ejemplo
pues un recurso puro, entonces su manejo, al ser en crudo, se determinará como parte del sector primario, que está conformado por agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y que su crecimiento en la actividad agrícola fue la principal fuente de divisas que permitió poder responder a importaciones de capital y cumpliendo entonces con el crecimiento de la economía interna. El sector primario, les decía, es el uso de recursos, pero pues prácticamente en crudo o sin procesar. Los recursos agrícolas, la venta y la cosecha, mejor dicho, la siembra, cosecha y venta de, de productos agrícolas como eh, pues sí, verduras, hortalizas, frutas, etcétera. Ganadería, bueno, pues el pastoreo, lo que es, pues sí, digo, el pastoreo, el uso de distintos tipos de ganado, la lana, por ejemplo, inclusive pues hasta la propia carne de dicho, pues de dicho animal, y así con cada uno, ¿no? La explota forestal, bueno, pues la tala de árboles, la madera, la leña y la pesca, pues la recolección de los peces y el comercio de los mismos. Cuando ya se va transformando la materia prima, cuando ya se aplica algún proceso para transformarla, es cuando entonces ahora hablamos de el sector secundario. Ajá. Integrado por actividades de minería, petróleo y la industria de la transformación de la materia prima. Este sector toma lo que se vio en el sector primario y fabrica productos terminados. Carne empacada, leche pasteurizada, jugos, néctares, ropa también, por ejemplo, muebles, etc. Esto para consumo interno, pero también para consumo externo. Quiere decir que se pueden exportar esos productos. La manufactura de pues, estos elementos se puede dividir en industria pesada o en industria liviana. Dentro de la industria pesada, pues está la industria automotriz, donde vemos pues el desempeño de algunas empresas, como pues son las armadoras de coches que hay en nuestro municipio, en nuestro país, perdón, y en nuestro estado. Ojo, sector terciario, el más importante ya que implica más del 60% del Producto Interno Bruto anual en México, abarca no productos, sino, no bienes, sino servicios. Es decir, abarca turismo, comercio, comunicaciones, servicios y transportes, hotelería, restaurantería, servicios profesionales, médicos, enfermeros, docentes, psicólogos, contadores, agentes de aduana de manera independiente. Todas esas personas que prestan un servicio se catalogan en el sector terciario, inclusive servicios financieros y también servicios gubernamentales. La producción de información, los datos, la estadística, el manejo de datos de cada persona, eso que nos ponen de que el manejo de los datos de usted, bueno, todo eso es también parte del sector terciario. Sin embargo, tomen en cuenta que hay autores que lo colocan en el sector cuaternario. Y con esto llegamos al final de la economía para llegar al último tema. Institución gubernamental, esta vez expresada en el Estado de Derecho y el contrato social. El Estado de Derecho, bueno, dice que es aquel en el que toda sociedad debe establecer algún ordenamiento jurídico que limite el poder político. Es aquel que se opone a aquella sociedad que, aun contando con un ordenamiento jurídico completo, no llega a imponer límites a sus agentes políticos. Es decir, el Estado de Derecho
es aquel que limita los poderes de aquellos actores políticos de toda sociedad. Por eso es que es importante verlo en la institución gubernamental, porque además de ello es el que el Estado de Derecho dictamina muchos elementos importantes de la vida política de las sociedades, como que, por ejemplo, establece una serie de normas jurídicas que deben ser cumplidas por todos los ciudadanos, de forma que reciban exactamente el mismo trato ante la ley. Además de ello, no es un postulado organizativo, sino que más que nada busca un ordenamiento ético. ¿Y por qué les digo que es importante verlo en la institución gubernamental? Porque establece 4 ideas principales para una sociedad equilibrada, y esas son el contenido o el contenido en la primicia de la ley como reflejo de la voluntad popular, es decir, que cada ley promulgada en una sociedad es el reflejo de la voluntad del pueblo que está siendo gobernado. Cada ley promulgada tiene como esencia, pues, la voluntad de la sociedad. Otro de los puntos importantes es que está la garantía jurídica de libertades y derechos de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad con Estado de Derecho tiene la garantía de que, pues, los individuos pertenecientes a esa sociedad, sus derechos y sus libertades estarán salvaguardadas por el poder del gobierno, por la institución gubernamental. El otro pilar sobre que se sustenta es que debe de haber división de poderes. Quiere decir que no debe de haber una persona gobernando, sino 3 poderes independientes cada uno del otro, pero que mantengan en equilibrio la vida política. Pero sobre todo, y muy importante, la total sumisión del Ejecutivo ante la ley, lo que se conoce como principio de legalidad. Y permite, pues, que la administración deba estar sometida al control de los poderes ejecutivo y judicial. Aquí vimos de dónde salió toda esta idea del Estado de Derecho. Pero lo importante es, además de ello, bueno, pues los puntos que, que se contemplan en una sociedad que, que se maneja bajo las reglas del Estado de Derecho. Y esas son que la estructura formal del sistema jurídico y las garantías de libertades fundamentales estén a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes. Quiere decir que nuestro sistema jurídico, nuestras garantías, nuestros derechos y las sanciones ante la falta de los mismos deben ser aplicadas por jueces independientes que no estén controlados por el poder ejecutivo. Otro de los puntos es la libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico, es decir, que no existan monopolios en un país, que cada empresa tenga competencia. El otro punto es la división de poderes políticos en la estructura del Estado. Y por último, la integración de los diversos sectores económicos y sociales en la estructura jurídica. Quiere decir que todo lo que se venda es porque da un beneficio a la sociedad y sobre todo entra dentro de los márgenes de la legalidad. Ahora, ¿de dónde surge toda esta idea del Estado de Derecho y de lo político? Bueno, de algo llamado el contrato social, que bueno, pues es una teoría filosófica que da una explicación del origen del poder político, de modo en que pues nos dice que en un principio el Estado no existía, no había gobierno, los hombres vivían sin poder político, sumidos en la naturaleza, viviendo en algo llamado estado natural, y se regían por las leyes de la naturaleza denominadas derecho natural. Esto implicaba que pues el ser humano no tenía una limitación, vivía como pues un animalito más. Ustedes han visto las jaurías de perros, pues los grupos de animales donde no hay como tal un orden, simplemente el más fuerte es el que domina.
Pues así era el ser humano, tenía esas libertades. Pero tener esa libertad infinita implicaba que pues si una persona quería hacer algo, lo hacía. Pero si una persona lo puede hacer, significa que otra persona también lo puede hacer. Entonces, a partir del contrato social, o bueno, a partir de esto, de que el ser humano tenía un derecho natural, el ser humano decide entonces, de manera deliberada y racional, hacer un pacto, limitar entonces su libertad natural, pero con la intención de que existan leyes que regulen la seguridad de las propias sociedades. Es decir, el contrato social nos dice que el ser humano abandonó, rechazó la libertad completa que tenía, pero con la garantía de que iba a haber seguridad para sí mismo. Pocas palabras, dejamos de tener esa libertad, pero porque nos conviene más tener seguridad. ¿Qué caso tiene que yo pueda hacer todo lo que quiera si otro también puede hacer eso y al final del día, pues resulta más perjudicado uno que otro? Es así que nace lo que es el contrato social, visto desde dos perspectivas, desde Rousseau y desde Hobbes. Hobbes diciendo que pues el estado natural para los hombres es la guerra de todos contra todos, es el ejercicio continuo de la fuerza y nos dice que para Hobbes el hombre es el lobo del hombre. Entonces, motivados por esa inseguridad y el miedo de que pues cualquiera podía matar a cualquiera, se utilizó el raciocinio y se generó el contrato social, en virtud de que pues habría una libertad limitada, pero con el hecho de que había una seguridad. Ahora, contrario a lo que vimos del Estado, Hobbes decía que el ser humano entendía que para que hubiera un mayor respeto de estas leyes, pues era muy riesgoso que muchas personas ejercieran el gobierno. Entonces apareció algo llamado monarquía. El ser humano decidió que el poder debía pues caer solamente en una sola persona y que de esta manera habría una mayor sabiduría en el cómo se utilizaban los recursos para la seguridad. Caso contrario a Rousseau, que nos dice que pues el hombre era más civilizado, éramos más nobles, hasta que existió algo llamado propiedad privada. Al existir esto de la propiedad privada, pues el hombre se empezó a ser egoísta, empezamos a remarcar mucho, esto es mío, esto no te pertenece, y pues empezamos a temer porque se nos fueran arrebatados nuestras pertenencias. Entonces, éramos buenos, pero dejamos de serlo, se fue yendo esa empatía, y para evitar algo más, pues Rousseau nos dice, el hombre decidió, pues, deshacerse de esa libertad, de ese derecho natural, pero a diferencia de Hobbes, nos dice que el hombre, pues, decidió que era mejor elegir a sus gobernantes y que no solamente fuera uno, que fueran varias personas que tuvieran el poder equilibrado para evitar que hubiera una corrupción en el ser humano. Y es por eso que el gobierno, que no sea una estructura como tal, contemplada socialmente por muchos, pues sí es una institución social porque cumple con la necesidad de reglas sociales y de salvaguardar justamente a los individuos miembros de una sociedad. Chicos, ahí el repaso, todo lo que vimos. Preguntas, dudas. Dudas. No, profe. Ok, no hay dudas. Muy bien. Pues chicos, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. A partir de hoy, se van a posicionar en semana 12 y les voy a dar las indicaciones pertinentes. Tienen un solo intento para hacer su examen, chicos, no pueden hacerlo más allá.
Si lo están contestando y se les cerró, se les cayó el diablito, que el wifi del vecino, etcétera, lo que sea, tengan mucho cuidado, dedíquenle solamente al examen. Solamente hay un intento y no va a haber más. ¿De cuándo a cuándo? Desde el día de hoy lo puse 8:30, pero pues va a ser desde hoy a las 10 y cerrará el 16 de abril, el domingo a las 11:59. Ojo con el tiempo, chicos. Dice que tiempo límite 1 hora 10 minutos. Te explico por qué. No recuerdo en qué pregunta o en qué determinado momento, pero aquí tienen que tener mucho cuidado con lo de la respuesta y los datos. Ahí en una pregunta está publicado un video, chicos. Ahí está. Ustedes al llegar a esa pregunta se van a dar cuenta porque verán un recuadrito con una imagen. Le das clic a ese video, dura 11 minutitos aproximadamente. De la pregunta donde está ese video hasta el... Ahí te dice de qué pregunta. Tú vas a responder esas preguntas con base en lo que viste. Entonces, recuerda que el examen no es de libre navegación, es secuencial. Si te brincaste la pregunta del video, ya nada va a poder hacer que la veas. Entonces, con calma, ve viendo pregunta por pregunta. Cuando llegues al video, velo, ponle atención, porque las siguientes preguntas van a ir en función de lo que observaste en ese video. Aquí no hay de que en esa parte del examen, no hay de que pues la respuesta es lo que dice aquí, no. Es lo que tú tienes que analizar lo que pasa en ese video, en esas historias, y con base en las mismas responder correctamente. Por eso es que les di 1 hora 10 minutos, para que tengan tiempo suficiente para ir respondiendo, para ver dicho material y que no les afecte en la resolución del mismo. Ahora, no hagas tu examen hasta el domingo a las 11 de la noche. Hazlo antes, porque una vez llegándose esa hora, 11:59, se cierra y ya no vas a poder hacer nada. Manténganse al día, lleven bien todas sus cuentas económicas también. ¿Por qué? Porque no se vuelve a abrir el examen, chicos. Entonces, tienen desde ahorita hasta el domingo, son cerca de tres días, fíjense, hasta les estoy dando un día de más. Chequen el video y nos ponemos de acuerdo en lo siguiente. La próxima clase, que es la semana 13, va a haber retroalimentación, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Para ese entonces ya tendré las calificaciones de los dos exámenes, ya habré vaciado todas las tareas. Entonces, lo que vamos a ver la próxima clase es qué calificación sacaste, básicamente el por qué sacaste esa calificación y pues salvo que haya alguna indicación, es muy probable que haya indicación de que todavía los vea la semana 14 para los que hayan quedado rezagados, que no hayan entendido por qué sacaron 5, por qué el 3 o así, pero prácticamente el día de hoy es la última clase que les doy. La siguiente retroalimentación, la última, a lo mejor un tema de repaso, pero sería todo, chicos. Entonces, aprovechen, hagan su examen, mucho éxito, que les vaya muy bonito, chicos. Para mí ha sido un gusto y un placer darles clase. Todavía los veo la siguiente, pero solamente para ver cómo quedaron y todavía esperar a ver si los veo la próxima clase, pero prácticamente esto ya se está acabando. Así es que chicos, si pueden prender su camarita para despedirnos el día de hoy, recuerden el examen es secuencial, no te puedes regresar. Cuando llegues a la pregunta, pon atención, responde en base a lo que viste y mucho éxito. Chicos, por mi parte es todo el día de hoy. Que tengan muy bonita noche, mucho éxito, que les vaya muy bien y nos vemos por aquí el próximo jueves 20 de abril. Nos vemos.